Tú podrás decirme cualquier cosa, pero lo único que no vas a poder decirme nunca es que yo hablo sin una base sólida. Fíjate, hace mucho rato te vengo diciendo que el Partido Demócrata, los políticos demócratas de los Estados Unidos, quieren destruir a esta nación. Y también te he dicho que la mayoría de los emigrantes latinos que entran a vivir a los Estados Unidos en los últimos años no tienen respeto por el país, ni tienen agradecimiento, ni mucho menos pretenden devolverle a esta nación algo a cambio de la entrada y de la vida digna que se les permite tener aquí. Los latinos y los demócratas están muy preocupados del futuro de la vida de los emigrantes ilegales, gente que ha llegado a este país violando leyes y que no son de aquí ni han hecho nada aquí, pero obvian lo que yo te voy a mostrar ahora en el siguiente video. Y cuando lo veas, saca tus conclusiones. Me dirás si tengo razón en lo que digo o no, porque yo pienso que primero hay que atender a la población norteamericana que está destruyéndose en nuestros barrios antes de estarle dando ayuda y beneficios a gente ilegal que no ha hecho nada y que acaba de llegar. ¿Cómo vas a resolverle al de la calle si no has resuelto lo de tu casa? Mira este video. ¿Qué te ha parecido? Te lo dejo de tarea a tu conciencia. ¿Tengo la razón o no? Óyeme, yo no te puedo creer que todavía no conozcas mi nombre. Me llamo Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. ¿Con qué intención? Con la intención de que tengamos un momento agradable, de que aprendamos cosas nuevas uno de otros, de que veamos cómo otros pueden tener un punto de vista diferente de un tema determinado y sobre todas las cosas de que compartamos y hagamos florecer el amor fraternal. Óyeme que mucha falta hace en este mundo. Hecha mi presentación y contando con tu amable presencia, vamos al segundo tema, machacando en el clavo. Óyeme, ¿qué te parece cómo ha terminado la terrible historia de la discoteca Jet Set de República Dominicana? Qué tristeza. Bueno, de tristeza creo que esa situación pasó al espanto, porque qué cosa tan tremenda, qué cantidad de personas heridas
y qué cantidad de personas muertas y todas las cosas que ahora están saliendo a la luz. Es muy, muy tremendo y muy triste. Se dice que en realidad la cifra de heridos y de muertos es muchísimo más alta de lo que las autoridades han informado, porque han tratado de minimizar un poco la situación para poderla controlar mejor. Pero por cálculos que se están haciendo, se dice que esa noche el cantante Ruby Pérez era tan famoso y tan seguido por el público que habían alrededor de 900 personas dentro de la discoteca, porque, volvamos a la cuestión, no era una discoteca regular, era un inmenso edificio, una nave inmensa, hecha discoteca, era una discoteca realmente imponente. Yo vi algunos videos que mostraban la entrada de la discoteca, etcétera, todo en negro, con unas palmeras. Era una discoteca inmensa, pero desdichadamente las faltas, los errores macabros cometidos en la construcción del edificio, en el refuerzo que trataban de ponerle al techo y en todo el peso que encima le pusieron al techo con los enormes aires acondicionados industriales, que esos son cosas enormes de hierro, con los transformadores de electricidad, etcétera, y por dentro de la discoteca todos los andamios que llevan las luces de colores que se mueven, un peso demasiado. Y al tener el edificio unas dimensiones tan enormes, no había muros en el centro que sostuvieran el techo ni nada, y grandes errores, terribles errores, fue que cuando comenzaron a tener problemas de filtraciones de agua cuando llovía, etcétera, sin consultar con un arquitecto, comenzaron a echar capas de concreto encima, y más capas de concreto y más capas de concreto, que el concreto pesa muchísimo. Eso era una bomba de tiempo. Pero fíjate tú, las cosas de los políticos que ya a estas alturas no deben sorprendernos. Sí era una discoteca muy VIP, porque resulta que allí los lunes iban artistas de fama muy grande, y entonces se reunían en ese local los políticos, los alcaldes, los ministros. Toda esa gente solía reunirse en esa discoteca los lunes con artistas de fama internacional. ¿Cómo te parece? Por eso esa discoteca tenía muchas violaciones que nunca salieron a relucir, y nunca hubieron inspecciones reales para saber las inspecciones que se le hacen a los edificios, sobre todo discotecas, teatros, lugares así, de muchas personas adentro. Nunca se le hicieron las pruebas arquitectónicas para saber si estaba seguro. Es terrible. Además, lo más espantoso es que venía de tiempo atrás, de semanas y meses anteriores, que gente estaba en eventos en el lugar y caían pedazos de concreto y arena del techo, y nadie decía nada. Además, encima de todos los hierros que se ponen donde se cuelgan las luces y todas las cosas que mueven las luces en las discotecas, entre esos hierros y el techo habían puesto una carpa enorme de nylon, porque de cualquier manera se seguía filtrando el agua, cosa tan peligrosa. Y ellos, para
disimular esa situación y que el agua no le cayera encima a la gente, pusieron un nylon por encima para si llovía en la noche que estuviera la gente en la discoteca y se filtraba el agua, que cayera sobre ese nylon y nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Si analizamos este tipo de cosas, señores, ahí tienen que haber juicios y tiene que haber cárcel. Pero es realmente terrible. Fíjate que viviendo yo en New York, ya de boca de dominicanos que han sido amigos míos y vecinos míos, ya yo había escuchado de la corrupción en las autoridades y el gobierno en República Dominicana. Pero óyeme, una cosa es escucharlo de boca de alguien y otra cosa es verlo con mis ojos en esta situación de ahora. Es increíble todo lo que se está haciendo para minimizar la situación y ocultar evidencia. Increíble. Increíble que un camión enorme, o se supone por la cantidad de concretos, se supone que son más de un camión, mucha cantidad de concreto, resulta que empezaron a recoger todo el concreto para llevarlo a un lugar determinado donde bajo techo se guardan esas piezas, porque eso los peritos tienen que estudiarlo para saber muchas cosas de lo que pasó en ese derrumbe. Pues un camión o dos camiones se desviaron, no llevaron el concreto al lugar de la policía donde tiene que ser guardado ese material y se fueron a la otra parte, a la otra costa de la isla y botaron ese concreto en un matorral así a lo loco. Ya empezaron a minimizar las evidencias de las cosas. ¡Qué corrupción tan grande! Y entonces tienen un para atrás y para adelante, y como los dueños de esa discoteca tienen mucho poder en la radio y en lo que se escucha en la radio y en la televisión en República Dominicana, pues los presentadores, los programas, los noticieros, la gente ha comenzado a apañar a los culpables. ¿Cómo te parece? Fíjate que José Martí, el apóstol de Cuba, escribió una frase que es muy fuerte y yo nunca la olvidé. La frase dice: la ignorancia mata a los pueblos. Óyeme, y nada tan literal como eso. Ahora vamos a comentar sobre mi impresión, lo que he leído en los mensajes de miles de dominicanos que están dejando mensajes en todos los videos que hablan o muestran la situación. Y vas a entender por qué es que yo soy tan fiero tratando de alejar la religión y las ideas religiosas de las poblaciones. Fíjate que en estos días, con esta situación, he recordado algo que puede ser controversial, pero lo voy a decir porque es una realidad. Al principio, cuando empezó Fidel Castro en el mando en Cuba, yo era un niño y estaba estudiando. La verdad que lo estudio era muy bueno. En ese comienzo todo era magnífico. Y yo recuerdo que en la doctrina comunista de Fidel Castro se hacía hincapié en el asunto de que los países capitalistas tratan de mantener a sus poblaciones en la mayor ignorancia posible y entonces les dan mucha música, mucha fiesta, mucha bebida, pero que se mantengan ignorantes, porque cuando los pueblos son ignorantes, son mucho más fáciles de dominar, manipular, y los convierten en los esclavos de estos tiempos. Y por eso te digo que la religión tiene mucho que ver en esto. Y en el próximo segmento te lo voy a demostrar. Después tú me das tu opinión.
fíjate cuál es el problema. Yo siento que sobre todo en Latinoamérica, y podemos decir en esta zona, en el occidente del planeta, las religiones metieron demasiada fantasía dentro de las personas para manipularlas con más facilidad. Y hoy por hoy, muchos países más desarrollados, sus poblaciones, se han soltado un poco de todo eso. Pero la gente latina sigue tan trabada en el asunto religioso, en usar a Dios constantemente para todo, que es algo que ya, en mi opinión, llega a un punto enfermizo. Y te voy a decir cuál es el problema terrible de esto. Y no creas que esto lo inventé yo, no. Esto yo se lo leí en un libro a un gran escritor, un filósofo, esta gente muy profundas y muy inteligentes, y cuando analicé lo que este personaje había dicho, me dije, wow, esto es muy cierto, mira lo que ocurre. Es ya sabido de todos toda la mentira, toda la corrupción y todas las cosas terribles que se han suscitado y se siguen suscitando en todo este asunto tan macabro del derrumbe de la discoteca Jet Set, que fue una negligencia espantosa de parte de dueños, de políticos y de autoridades, de inspectores. Mucha gente ahí no valoró la vida del pueblo dominicano. Eso ya quedó claro. Bueno, fíjate lo que hace la idea religiosa en la mente de las personas. Los malos, los políticos, los millonarios, esa gente no está en la bobería religiosa de estarse guiando por un Dios, y por eso son ellos los que manejan y manipulan a la población regular, que es la que entra en el fanatismo religioso. Este filósofo que te digo dijo cosas muy interesantes sobre el problema de la religión en los seres humanos. Especificó algo que a mí me gusta mucho. Él dice que la religión es un instrumento para moldear el espíritu, es un instrumento para ejercitar la parte espiritual de los seres humanos. O sea, las personas que necesitan guiarse por buenos consejos positivos, por cosas sanas, por incrementar el amor, la compasión, etc. Y necesitan copiar esto de dioses, de santos, etc. Pues bueno, la religión es el instrumento para hacer eso. Pero las personas desdichadamente, y las religiones para manipular, han cambiado el concepto de la religión, y entonces han cogido la religión como un criado, como un mandadero, que es constantemente Dios haz esto, Dios haz lo otro, Dios ampara aquel, Dios castiga a este otro, Dios esto, Dios lo otro. Y entonces te voy a decir ahora cuál es el problema terrible con esto. Cuando las personas, por ejemplo, la gente del primer mundo, viven basadas en valores humanos, ser bueno el que es bueno, etc., pero viven basadas en su potencial, entonces es cuando las cosas funcionan bien, porque esa gente está despierta, actuando y moviéndose dentro del mundo real. Son ellos los que hacen la diferencia. ¿Qué pasa con las personas religiosas que constantemente tienen en el background de sus mentalidades, de su cerebro, la ilusión de que Dios los va a proteger y de que Dios los va a ayudar, y de que cuando pasan cosas malas es porque Dios sabe lo que tenía que pasar, etc.? ¿Qué sucede? Que esa es la gente que se convierte en víctima de un concepto religioso bifurcado, que no es lo que tenía que ser. Porque, señores, he leído una cantidad
de mensajes de latinos en todos estos videos del derrumbe y toda esa situación que dan pena. Todo el mundo lo arregla todo con que Dios es misericordioso y va a darle fortaleza a los familiares de los difuntos. Así es que Dios nada más que sirve para darle fortaleza al que sufre, no es capaz con su omnipotencia de haber salvado a la gente para que no se muriera. Entonces, he leído mensajes, incluso mira a dónde llega la tergiversión mental con el fanatismo religioso, que he leído mensajes de personas diciendo que lo que sucedió esa noche en esa discoteca era un castigo de Dios, porque resulta que ahora, con la muerte del cantante Ruby Pérez, ha salido a público que él se estaba separando de su esposa y tenía ya una novia, una muchacha mucho más joven y muy atractiva. Estaba en esa situación, entonces ya la gente religiosa está tomando este desastre tan doloroso como un castigo de Dios al cantante, porque tenía una novia y estaba dejando a su esposa de muchos años. También vi otro mensaje que decía: no hay que preocuparse, si eso ocurrió así tan terrible, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Ahora lo que hay es que concentrarse en seguir adelante. ¿Te das cuenta? Le van dejando la responsabilidad, que es el ser humano quien tiene que bregar con eso. Le van dejando la responsabilidad a Dios. Así que entonces, con ese pensamiento, pueden venir 15 millonarios degenerados más, derrumbar 7 discotecas más encima de la gente y nunca van a ser acusados, nunca va a haber un inspector que controle esa situación. ¿Por qué? Porque la gente tiene en su mente que Dios sabe lo que hace. Si se derrumba la discoteca, Dios sabe por qué pasó. ¿Te das cuenta? Es ahí donde me baso en decir que las religiones atrasan al ser humano. I'm sorry con excuse me si tú eres una persona religiosa y esto te molesta, pero bueno, ese es mi punto de vista que quería compartir contigo. Así es que, por favor, regálame el like para que mis videos caminen con más facilidad en YouTube. Si llegaste por primera vez y te gustó mi sinceridad y las cosas como las pongo, al pan pan y al vino vino, anótate en mi canal para que entonces YouTube te avise cuando pongo nuevos videos. ¿Y qué más puedo decirte, corazón de melón? Que mi espíritu te reconoce, te digo, namaste. Y óyeme, espero que volvamos a vernos. Te decreto antes de que se termine este video que tu vida te dé un chispazo de felicidad. Chao.